no mintáis unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay momentos en nuestra vida espiritual en los que Dios nos llama a avanzar, pero para avanzar primero tenemos que despojarnos. No podemos correr la carrera del propósito de Dios cargando con peso que Él nunca nos llamó a llevar. No podemos entrar a la temporada, no podemos entrar a una nueva temporada con hábitos viejos. No podemos abrazar lo que Dios tiene preparado mientras tengamos las manos llenas de cosas que nos estorban. La Biblia nos habla de diferente manera a través de estos versículos que hay que despojarnos, dejar atrás, soltar, de renunciar a todo aquello que nos desvía del propósito de Dios. Y la palabra despojarse no quiere decir que usted tiene que perder nada. Es para liberarse, es para quitarse lo que ya no le pertenece a la nueva vida que Dios está formando en cada uno de nosotros. En Efesios, en Colosenses, en Romanos y en Hebreos vemos el mismo llamado, despojarnos del viejo hombre, de las obras de las tinieblas y del peso del pecado, para entonces poder vestirnos de luz, correr la carrera y vivir plenamente lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy Dios nos está diciendo, despójate, suelta lo que te estorba, deja lo que te contamina y abandona lo que te aleja de mí. No te estoy quitando nada, te estoy preparando para lo que viene. Porque cuando nos despojamos, Dios nos llena. Porque cuando hay un espacio vacío, ese espacio Dios se encarga de llenarlo. Cuando soltamos, Dios nos entrega porque tenemos espacio para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos, Dios nos transforma. Esa no es la prédica, estamos comenzando. Ese es el intro. Ok, ahora vamos a ir ahí. Ustedes, bueno, se preguntarán, Marcel, ¿de qué nos vamos a despojar? Y aquí escogí 9 puntos que son puntos generales, que creo que son cosas que cada uno de nosotros tenemos que dejar atrás, despojarnos para poder avanzar en la carrera, como aquí nos dice la Biblia. También esta palabra es una invitación para examinar nuestro corazón y permitir que la luz de Cristo revele aquello que todavía necesitamos soltar. Se puede tomar un momento para meditar y examinarse para ver qué es eso que usted tiene que despojarse el día de hoy. Como ya había dicho antes, cogí diferentes puntos. El punto número 1 viene siendo el pecado. Amén. Y para eso, para despojarnos del pecado, vamos a leer en Mateo 2:19, Romanos 2:9. Segunda de Timoteo 2:19, perdón. Romanos 12:9 y Primera de Juan 1:9. Si quieren acompañarme, lo pueden buscar y cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vamos a leer en Segunda de Timoteo 2:19. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Romanos 12:9. No finjan amar a los demás, ámenos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Primero de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice de nuevo, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es algo básico en la vida del cristiano. Nos arrepentimos, lo primero que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado para así ser alejado del pecado y comenzar nuestra nueva vida. Eso es algo que ya desde el inicio venimos haciendo cuando nos convertimos, que recibimos a Dios, que recibimos al Señor como nuestro Salvador y más que nuestro Salvador también nuestro Señor. Y cuando tenemos un Señor, eso quiere decir que tiene
un poder sobre nosotros, ¿verdad? Y por eso tenemos que llevar sus mandamientos y lo que la Biblia nos dice. Pero el truco de el turning point, el punto clave de este versículo es que tenemos que confesar el pecado. Muchas veces no reconocemos que faltamos. Muchas veces no reconocemos que hay pecados en nosotros. Y si no reconocemos y confesamos nuestro pecado, el Señor no nos puede perdonar y apartar de ese pecado. Muchas veces hacemos cosas que parecen que son pequeñas, pero son cosas que hacen huellas y marcan un hoyo en nuestra vida espiritual. Aquí voy a leer la nota que dice: Jesús nos despoja del pecado, pero del pecado que confesamos. Jesús murió porque nosotros somos pecadores. O sea, Él murió porque nosotros somos pecadores. Y si nosotros somos pecadores, tenemos que confesar el pecado. Porque si no lo fuéramos, Él no hubiera muerto por cada uno de nosotros. Porque somos seres humanos sin porque si fuéramos seres humanos sin faltas y sin pecado, Él no hubiera muerto. El mismo Jesús hablando dijo que es bueno solamente su Padre. Y si bueno solamente es Dios, ¿quiénes somos nosotros para creernos que somos perfectos y que no tenemos pecados? Por eso cada día tenemos que renovarnos su gracia y su misericordia y despojarnos del pecado que aún muchas veces está oculto en nosotros. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, que es algo que muchas veces nos consume, que es la falta del conocimiento. Para eso vamos a ir a Oseas 4:6. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Este versículo se refiere al pueblo que rechazó el conocimiento de Dios, se olvidaron de su ley y como resultado tuvieron que enfrentar consecuencias. Parte de las consecuencias fueron destrucción espiritual, negación al sacerdocio y también olvido de los hijos de Dios. Parece muy sencillo este versículo y puede ser que tal vez no haga un impacto tan grande como decir la falta de conocimiento, porque todos los días estamos aprendiendo y todos los días nos estamos renovando y adquiriendo material, porque como dice un dicho por ahí, el saber es poder. Pero lo que pasa con la falta del conocimiento de los cristianos es que un cristiano que no tiene conocimiento es un cristiano que no está preparado. Que repita conmigo: un cristiano que no tiene conocimiento es un cristiano que no está preparado. La Biblia es nuestro manual de vida. La Biblia tiene las situaciones que todos los días se nos presentan, que todos los días podemos enfrentar, por situaciones pequeñas que pasamos por nuestros hijos, que tenemos que practicar la paciencia, que la Biblia nos enseña, hasta cosas más grandes que nos pasan en relaciones ya de personas adultas. Todas esas relaciones y todas eso están en la Biblia. Entonces, si usted no tiene el conocimiento de Dios, si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que es nuestro manual, usted no está preparado para enfrentarse cada día a las situaciones diarias. Y si no está preparado, también el Señor no lo puede llamar. Porque muchas veces queremos que el Señor nos llame para prepararnos, pero hay que estar preparados para que el Señor nos llame. Nadie va a una empresa a buscar un trabajo de ingeniero sin ser ingeniero. Nadie va a buscar trabajo de contable sin ser contable. Si no tiene el título, tiene que tener mucha experiencia. Entonces tenemos que prepararnos, tener el conocimiento de Dios para así estar preparados y el Señor nos llame y poder cumplir lo que Él tiene para nosotros. Aquí digo, el que no está lleno de la palabra de Dios no está preparado para enfrentar las situaciones diarias que se nos presentan, desde situaciones pequeñas hasta las más grandes. El conocimiento de Dios está en la Biblia, que es nuestro manual de vida. Y no solamente es saberlo, también es aplicarlo. Porque muchas veces sabemos las cosas y no las aplicamos. Muchas veces el Señor nos da las herramientas, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, nos da el denuedo y muchas veces nos alejamos de lo que tenemos que hacer. Y en Hebreos 10:26 nos dice, no sé si lo puedan poner por favor, Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Pueden leerlo conmigo? Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Amén.
Yo no voy a decir más nada, vamos a dejarlo ahí. El punto número 3, despójate de la falta de fe. Esto sí es peligroso. Despójate de la falta de fe. Para eso vamos a leer en Hebreos 11:6, Mateo 17:20. Amén, dice Hebreos. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. También Mateo 17:20. Lo voy a leer aquí. Por vuestra poca fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada le será imposible. Todos sabemos y conocemos la fe, la certeza de lo que no se ve. Muchas veces pensamos que tenemos fe, pero cuando nos llegan momentos difíciles, nuestra fe flaquea, así como la fe flaqueó en Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas. Y el mismo Jesús le dijo, ¿por qué dudas? Vamos a leer aquí, porque la falta de fe es por nuestra falta de confianza en Dios. Cuando Pedro cayó al agua, el mismo Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra de Dios claramente tenemos que tener fe, dice que claramente tenemos que tener fe en Él. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. Porque eso es la esencia de un cristiano. La esencia de un cristiano es la fe en su corazón, porque tiene que estar 100% confiado en Dios. También nos dice en Romanos que la fe viene por el oír de la palabra. Y también nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces tenemos que hacer cosas para alimentar nuestra fe, ¿verdad? Entonces para alimentar nuestra fe tenemos que tener los oídos preparados y listos, receptores a lo que Dios tiene para nosotros, que es la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y nuevamente vamos de regreso al conocimiento, porque tenemos que tener el conocimiento para poder tener la fe. También aquí tengo un punto que dice, nuestra fe sin obra es muerta. Si no accionamos en lo que está en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón, pues no vale de nada tener la fe. Y también otra cosa que puede alimentar nuestra fe es ver los milagros que Dios hace en cada una de nuestras vidas y las personas que nos rodean. Y aquí el Señor me fundió un chip en el cerebro, porque me dice, ya hablamos de que tenemos que escuchar, de que tenemos que caminar y de que tenemos que ver. Y qué bueno que Jesús sanó al sordo, sanó al paralítico y sanó al ciego. Para todo aquello que te impide caminar en fe, ha sido totalmente cancelado. Amén. Denle un gloria a Dios por eso. No sé si entendió el énfasis. Para alimentar nuestra fe tenemos que escuchar, tenemos que ver y tenemos que caminar. El Señor sanó al paralítico, sanó al ciego y sanó al sordo, para que nosotros podamos caminar en fe, para correr la carrera que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos al número 4, que es despojarse del miedo. Vamos a despojarnos del miedo el día de hoy. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sentaré con la diestra de mi justicia. El miedo es algo que es muy común en todos los seres humanos porque sentimos y tenemos temor de muchas cosas, pero dice la Biblia que Él nos alienta para que no tengamos temor.
Y también muchas veces, hoy en día, se ve mucho la persona que sufren de lo que llamamos ansiedad, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen ansiedad, hay personas que esa ansiedad es causada por pensar mucho en el futuro, por pensar mucho en lo que va a pasar más tarde, lo que va a pasar después, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con aquello. Pero todo esto viene por un temor, un miedo que hay en nosotros, una incertidumbre, porque no sabemos y no estamos confiados en Dios de que Él es quien nos respalda y Él es quien tiene en control. Una persona cristiana no puede ser una persona ansiosa. Y no es que no lo sintamos, porque como dije anteriormente, somos humanos. Pero cuando vienen esos sentimientos a nuestra mente y a nuestro corazón, tenemos que traerlo a los pies de Jesucristo. Hay algo que yo me digo a mí misma, Marcel, todo lo que está bajo el cielo tiene un nombre. Y todo lo que tiene un nombre se somete a los pies de Cristo. Y cualquiera lo que sea, lo someto a los pies de Cristo en ese mismo momento. Porque muchas veces yo tengo una compañera que siempre me dice, Marcel, ¿cómo es que tú puedes hacer eso? ¿Cómo es que tú puedes hablar con ella? Y bueno, yo una persona igual que tú. ¿Qué te hace pensar que yo más que tú si ustedes son dos personas iguales? Pero eso es por lo mismo, porque hay que reconocer que Dios nos respalda y Dios nos ayuda a hacer esas cosas que muchas veces dan miedo. Que aquí escribe un punto que dice, el miedo es un mal que intimida a muchas personas, intimida mucho propósito de Dios en la vida de los cristianos. Hay muchas personas que no avanzan el camino por tener miedo, por tener qué va a pasar, cómo lo voy a hacer, de dónde voy a sacar el dinero, cómo voy a llegar, qué me voy a poner. Cosas que muchas veces que son insignificantes, que cuando tú se la cuentas a la persona hasta se burla de ti, porque por acá muchacho y eso. En serio, por unos zapatos tú no vas a eso. Entonces son cosas que si tú la traes a los pies de Cristo se cancelan en el mismo momento. Muchas veces más que la falta de fe es el miedo ministerial que detiene a las personas. El mismo miedo que llevó a Jonás a desobedecer a Dios. Jonás, Dios le envió a predicar, tuvo temor, huyó, se lo tragó un pez, pasó todo lo que pasó y como quiera que tuvo que ir a predicar como quiera. Solamente él se tomó un detour porque al final tuvo que hacerlo de igual manera. ¿Por qué? Porque se apoderó del miedo. Hay muchas personas que llaman a el complejo de Jonás. Cuando hay personas que le corren a su ministerio y no cumplir la función que necesitan. Entonces vamos a evitar tener el complejo de Jonás por culpa del miedo y llegar a hacer lo que tenemos que hacer cuando Dios nos manda, porque también sabemos que la obediencia tardía es desobediencia. La Biblia nos dice que cada día, la Biblia dice 365 veces que no temamos. O sea, usted tiene una palabra no tema para cada día del año. Cada día del año el Señor te dice no temas porque yo estoy contigo, yo te respaldo, yo te siento a la diestra y donde tú vayas yo iré contigo. Amén. Vamos al próximo punto, que es despójate del odio. Para eso vamos a leer Primera de Juan 2:9, Primera de Juan 3:15 y Santiago 3:11. Amén. El que dice que está en la luz aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. 1 Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y Santiago 3:11. Santiago 3:11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma apertura agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Como imitadores de Cristo que somos, sabemos que el odio no es algo que puede estar en nuestra vida porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor y amó tanto al mundo que envió a su único hijo para que nosotros muera y nosotros no seamos y nosotros no muramos, más tengamos vida eterna. Amén.
La Biblia nos enseña que el odio oscurece y corrompe y divide, mientras que el amor de Dios restaura y libera. Despojarse del odio significa renunciar a lo que no nos pertenece en la nueva vida en Cristo. Hay muchas diferentes cosas que nosotros podemos decir que odiamos o tenemos odio, pero ya eso es la decisión suya en analizarse y sacar cualquier cosa que usted pueda odiar de su corazón. El próximo punto es despojarnos de la falta del perdón. Despójate de la falta del perdón. Efesios 4, 31 al 32, Marcos 11, 25, Colosenses 3, del 12 al 13. Ya que nos despojamos del odio, se nos hace más fácil despojarnos de la falta del perdón. Y vamos a analizar aquí. Dice Efesios 4, 31 al 32, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Marcos 11, 25. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Colosenses 3, del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soporteos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haciéndolo vosotros. Amén. Aquí nuevamente como imitadores de Cristo, con la misericordia que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros, debemos aprender a perdonar. Y muchas veces se hace difícil lo que es el perdón, pero algo que usted tiene que tener muy presente, y si usted quiere lo puede hacer, un versículo clave para su cada día. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Eso fue un versículo que durante un proceso yo le decía al Señor, no permitas que mi corazón cambie. Porque muchas veces las personas no hacen cosas, no vienen de tal manera que luego en el futuro son otras personas las que sufren ese dolor si nosotros no sanamos. Entonces por eso tenemos que cuando usted sienta que alguien le está lastimando, inmediatamente perdónelo y guarde su corazón, porque de él mana la vida. La falta del perdón va ligada a la vestidura del hombre viejo, la cual ya hay que despojarse. La mejor manera de ser imitadores de Cristo es siendo perdonador, así como Él lo fue. El despojarse de la falta del perdón va de la mano de despojarse también del odio, porque si nos despojamos del odio, ya cuando dejamos de odiar lo que sea que usted tenga en su corazón, pues se le viene más fácil el perdón. ¿Y cómo se logra eso? Orando y ayunando. Hay cosas que ameritan un ayuno para que el Señor nos libere de ellas. Debemos demostrar la misma misericordia que Jesús nos mostró. Y no solo con los demás. Esto es algo muy clave, porque muchas veces perdonamos a todos los que nos rodean, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Hay muchas veces que en nuestra vida tomamos decisiones en el pasado, hicimos cosas de cierta manera y muchas veces no nos perdonamos y seguimos diciendo, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué en aquel tiempo tú hiciste eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué dijiste eso? Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque si Dios mandó a su Hijo para que tú tuvieras el perdón de Él, nosotros podemos tomar y analizarlo y perdonar nosotros mismos porque ya Dios nos perdonó. Dice la Biblia que el Señor cambia el pecado rojo como el carmesí a blanco como la nieve. Todo lo que usted pudo haber hecho ya pasó. Ya pasó. Así que cualquier cosa que usted tenga en su mente que todavía le atormente de su pasado, someta a los pies de Cristo. Todo lo que está bajo el cielo tiene un nombre y todo lo que está bajo el cielo se somete a los pies de Cristo. Vamos a seguir despojándonos y en este momento vamos a entrar a un tema un poquito delicado para muchas personas. También me incluyo porque todos tenemos nuestro problemita, que vamos a despojarnos de las malas relaciones y ahí mismo el punto 8, son dos puntos juntos, 7 y 8, a despojarnos de las malas relaciones y personas. Para esto vamos a leer en Corintios 15:33,
Proverbios 13:20, Proverbios 4, del 14 al 15. Perdón, yo escribo y después no entiendo lo que, lo que escribí. Vamos a comenzar con Corintios 15:33. No erréis las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Sencillo, ¿verdad? No te junten conversaciones que no te convienen. La próxima, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 4, de 14 al 15. No entréis por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Muchas veces tenemos amistades y relaciones queridas, ya sea por pasado o por el tiempo que tienen de conocerse o porque son familia y de tu hermana y de tu prima, que si la conozco de mucho tiempo. Y muchas veces también los recuerdos que tienen con esas personas. Pero hay muchas veces que nosotros sabemos que esas relaciones no son de Dios. Y en el momento que tú te juntas con personas que tú sabes que Dios no quiere en tu vida, tú lo sientes en tu corazón. Porque ya la conexión que había antes no es la misma. Si después que tú recibiste a Cristo, cuando tú te reías con algo de esa persona, ya no, tú no te ríes de eso. Ya cuando hacen algo o dicen algo, ya tú no estás de acuerdo con lo que están haciendo, porque también dice la Biblia que no pueden andar dos si no están puestos de acuerdo. Amén. Y muchas veces Dios nos aleja de estas relaciones y no solamente es por mal, como decíamos anteriormente. Porque muchas veces Dios quiere que nos despojemos para entregarnos nuevas cosas. Porque muchas veces Dios nos aleja para formarnos, para transformarnos y luego de ser bendición para esas personas. Vamos a ir a Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y vendieron a los ismaelitas por 27 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Creo que todos conocemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. José era hijo de Benjamín. Y fue vendido por sus hermanos porque sus hermanos le tenían envidia porque el padre tenía cierto favoritismo con José, ¿verdad? Entonces aquí sabemos que cuando José fue a Egipto, él también tuvo que pasar su proceso, pero después que José pasó su proceso y el Señor lo puso en el lugar donde tenía que llegar, José fue de bendición para sus hermanos y su familia, porque durante los 7 años de hambre, gracias a José ellos pudieron comer durante ese tiempo. Amén. Entonces el Señor no mucha mente nos separa de personas para solamente sacarnos de la vida de ellos, sino también para hacerle de bendición. Y tenemos otro ejemplo, tenemos a Génesis 13 del 8 al 9. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te aparte de mí y fueras a la mano izquierda y yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Amén. Todos también conocemos esa historia. Sabemos que después que de esto, Lot se fue a Sodoma y Gomorra, lo cual fue destruido por Jehová. Y dígame usted, ¿quién fue que fue a buscarlo cuando estaba pasando eso? Abraham fue a buscar a Lot. Entonces, nuevamente, Dios nos separa de personas, pero luego somos de bendiciones para nuestras vidas, para sus vidas. Amén. Vamos a seguir avanzando. El punto número 9, y el más importante, es que tenemos que despojarnos del yo soy así y así hay que aceptarme. Hay que despojarnos del yo soy así y así hay que aceptarme. Ya yo estoy terminando, no sé si los músicos quieren subir. No, pero sí, la vamos a desarrollar, claro que sí. Vamos a hablar, mire, socialmente hablando. Cuando socialmente hablando, la forma de que somos cada uno de nosotros depende del acondicionamiento y cultura de donde nos criamos.
Cada persona tiene su acondicionamiento y cultura basado a su país, basado a su región, ya sea de la región que sea, del país que sea, del continente que sea. Muchas veces dentro de los mismos países tenemos diferentes regiones. Muchas veces dentro de que hablamos todos español tenemos todas diferentes costumbres. Y eso muchas veces determina quiénes somos, cómo pensamos, lo que comemos, lo que vestimos, lo que creemos, la forma de hablar. Pero también nos dice la Biblia en Romanos 12:2, no conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios 4, del 22 al 24, nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Segunda de Corintios, del 5:17. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cualquier acondicionamiento social o el cultural que usted pueda tener, tiene que ser dejado y puesto a los pies de Cristo para aceptar en Cristo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros somos o pensamos tiene que ser despojado por Cristo. Y como Jesús es un Dios que no solamente es de palabra, también Jesús es un Dios de ejemplo. Así que vamos a ir a Filipenses 2, 6, 7. Y el cual, vamos a leer todos juntos, por favor. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de su grandeza, Jesús se despojó de su trono, de lo que él era en el cielo, de las responsabilidades que podía tener en el cielo, y vino aquí a la tierra. Y para venir él tuvo que despojarse de eso. Él tuvo de dejar de ser Dios y venir a ser hombre. Y como hombre sufrió, como hombre lloró, como hombre caminó, como hombre tuvo hambre, tuvo sentimientos, y aún así Él murió, y murió perfecto para ser un ejemplo para cada uno de nosotros y nosotros tengamos salvación. Y si el mismo Dios se despojó de sí mismo, ¿por qué nosotros no despojarnos de las cosas que nos alejan de Él? Si el mismo Dios bajó del cielo y se despojó de lo que Él era, ¿por qué nosotros no despojarnos de lo que nosotros somos para poder llegar al cielo? Amén. Hasta aquí el mensaje de hoy, mis hermanos. Que Dios le bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para su vida. Yo sé que hay muchos que no saben, pero el pastor ha puesto una iniciativa en los corazones. El Señor puso una iniciativa en el corazón del pastor, que es que prediquen las mujeres. Y yo sé que la palabra de cada una de mis hermanas ha sido de mucha bendición, y espero que de igual manera la próxima que le toque también sea de mucha bendición, que el Señor la fortalezca. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, iglesia. Qué hermosa palabra. Verdaderamente que Dios está hablando por medio de las mujeres. Todos los mensajes de las damas han sido mensajes bastante tocantes a nuestras vidas. En cierta ocasión, un pastor de Ecuador, a él estaban dando una copa de vino para que él se la tomara, y él le dijo: no, pero es que no podemos tomar vino porque la Biblia dice que no tomemos vino. Y le dice: no, pero es que así es nuestra costumbre en Argentina. Él estaba en Argentina, por cierto. Así es nuestra costumbre, y por eso que cada vez que nosotros comemos, nos tomamos una o dos copitas de vino.
Le dice, pero que lo que pasa es de que ustedes ya no son unas personas normales, ustedes son hijos de Dios, ustedes son cristianos. Y le dice, le hace él le pone esta situación. Quiere decir que la mujer que anda en la calle, como esa es su costumbre, puede hacerlo aunque sea cristiana. Y le dice, no, no puede. Entonces tampoco ustedes pueden. Porque de modo si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura somos. Y me gustó es que así soy yo. Así soy yo. Así nací, así crecí. Yo soy igual a mi abuelo. Yo soy igual a mi papá. Pero dice la Biblia que cada día que nosotros vamos en el camino del Señor, vamos siendo moldeados hasta llegar a la forma que Cristo quiere, a la forma del carácter de Dios. Tenemos que adoptar o aceptar o recibir el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Usted sabe. Yo creo que la palabra no cayó en saco roto. Yo creo que esa palabra fue de mucha bendición. Y yo sé que en todos los puntos, los 9 puntos que tocó nuestra hermana predicadora, en todos, no en uno, porque mentirosos si decimos nosotros, yo en este sí, ahí sí pasé a 100, porque ahí es que estamos aplazados. En todos nos identificamos en cada uno de esos puntos. Y si Dios trajo esa palabra de hoy, es porque hoy nosotros confesemos al Señor. Si usted no se identifica con ninguno, usted ya es un arcángel. Si no le vemos ¿cómo se llama esa? La aureola.